Y hoy vamos a ver el tema número 10. No sé si puso el tema, mi hermano. Sí. El tema número 10 de nuestra serie, Verdaderos Discípulos. El tema número 10 se titula Portadores de Buenas Noticias. No se alcanza a ver muy bien por las letras blancas allí, pero eso es lo que dice: portadores de buenas noticias. ¿Quiénes son? Vamos a orar. Padre, ruego de la asistencia de tu Espíritu, ruego, Señor, de la dirección tuya, porque yo la necesito, Padre eterno, y necesito, Padre, la dirección en todos los sentidos. Dame gracia para trazar tu palabra, para vivirla. Igual dale a mis hermanos que están presentes y tanto los que están detrás de cámara, para que atendamos y entendamos el consejo de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Portadores de buenas noticias. La definición de portador, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es una persona que lleva o trae algo de una parte a otra. Gracias a Dios que también tenemos aquí un médico, un doctor, el secretario que yo tenía ahorita para entregar los certificados. Nuestro hermano es doctor, está finalizando la carrera. ¿Por qué aclaro eso? Porque en términos médicos, portador, en términos médicos, se define como una persona o un animal que lleva en su cuerpo un germen de enfermedad contagiosa. Y al momento que alguien recibe el germen o algún virus de alguna enfermedad, inmediatamente se convierte en portador de eso, de ese virus. Pero hoy vamos a hablar de personas que son portadores de buenas noticias. Esas buenas noticias que vienen directamente desde el cielo, esa buena noticia que viene de parte de Dios para ser llevadas a todas las personas alrededor del mundo. Casi siempre decimos que las que llegan primero, las noticias que llegan primero son las malas noticias. Y estamos acostumbrados a decir cosas como lo siguiente: mi familia va de viaje a larga distancia y esperamos en Dios que todo esté bien. Si algo malo hubiera sucedido, ya nos hubieran avisado, porque las malas noticias vuelan. Estamos acostumbrados a algo como eso. ¿Por qué? Porque las mismas personas nos encargamos de propagar una mala noticia, de llevarla, porque nos resulta interesante. Pero quiero decirle que son más alentadoras las buenas noticias. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, se registra una de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ora por sus discípulos para que fueran fieles mensajeros, fieles portadores de un mensaje maravilloso, el mensaje de salvación para ser llevado a toda persona posible. Ese mensaje que ellos tenían que llevar fue lo que ellos aprendieron durante alrededor de 3 años y medio que estuvieron muy cerca de su maestro. Ese mensaje lo deberían de llevar a todas las regiones del mundo, en todo el entorno de la vida que les alcanzara a los discípulos. ¿Para qué? Para que nuevas personas recibieran el mensaje y a su vez se convirtieran en portadores también de la buena noticia. Y el tema de hoy considero que va a ser muy interesante, muy importante, así que requiero de su atención. Y acompáñenme en la Biblia para ver esa oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del verso 20, donde se lee de la siguiente manera: Jesús, orando por sus discípulos, dice en Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, los que estaban allí con él físicamente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice Jesús, oro por los que van a creer en mí por el mensaje que ellos van a llevar.
¿Cuál era ese mensaje? Ahorita lo vamos a leer. Este versículo leído en la Nueva Traducción Viviente, este pasaje leído en la Nueva Traducción Viviente, verso 20, dice de la siguiente manera: no te pido solo por estos discípulos, dice la palabra, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Vea eso. Los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Los versículos del 14 al 18 en la Reina Valera 60, en la traducción en la Biblia, allí dice cuál era el mensaje. Dice el verso 14 de ese mismo capítulo, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vea lo que dice el verso 18: como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué los envía Jesús? Para llevar el mensaje de salvación. Mire, ¿qué hubiera pasado si aquellos discípulos de Jesús se hubieran quedado sin hablar una sola palabra de aquel mensaje que se les confió? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran salido a llevar el mensaje a nadie más, a ninguna otra persona? ¿Qué hubiera pasado si aquellos portadores de aquella hermosa noticia se hubieran muerto sin entregar a ninguna persona aquel mensaje encomendado para llevarlo a los demás? La respuesta es obvia y tú y yo la sabemos. ¿Cuál es la respuesta? Que tú y yo hoy estaríamos sin Cristo, sin salvación, sin esperanza y sin la vida eterna. Pero hoy nos gozamos que tenemos la gran bendición de la salvación en Cristo Jesús y la vida eterna, gracias a que aquellos portadores de buenas noticias salieron de su entorno para predicar, para llevar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era la buena noticia? Que Jesús ya pagó la deuda de todo ser humano, aquella deuda que todo ser humano tenía ante Dios como pecador, porque Adán y Eva desobedecen a Dios y se propaga el pecado a toda la humanidad, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús paga el pecado de todos nosotros, y esa es la buena noticia, esa es la noticia que se debe propagar, que todo ser humano necesita ser salvo y que la salvación es gratuita, que ya alguien la pagó. ¿Te imaginas que alguien llegara a tu vida y te dijera: hermano, quiero decirte esta mañana que la deuda que tú tenías en tiendas Coppel ya se te anuló? Quiero decirte que toda la deuda monetaria que tú tuviste por alguna decisión que cometiste en tu vida, hoy fue anulada. Sin duda alguna que te daría muchísimo gusto. Pero si nosotros dejamos de ver las cosas terrenales y apuntamos nuestra vista hacia lo eterno, y a veces minimizamos o menospreciamos la deuda eterna y nos centramos más a las deudas de la tierra. Y no estoy diciendo que las deudas de la tierra no busquemos cómo pagarlas, sino que analicemos la importancia de la deuda eterna que teníamos con Dios. Y la buena noticia es que alguien ya la pagó. Solamente créelo, acepta y sigue propagando esa buena noticia. Mire, obviamente que aquellos 12 que estuvieron con Jesús ya murieron. Uno de ellos se ahorcó pronto, la misma noche que arrestaron a Jesús. Y obviamente que los 11 que quedaron, todos murieron también. Después que Jesús resucita, todos murieron. Pero aquel mensaje que les fue encomendado por Jesús, aquel mensaje fue entregado a nuevas personas, a nuevos creyentes, y muchos recibieron el mensaje. Y muchos se convirtieron en nuevos discípulos y a su vez se convirtieron en los nuevos mensajeros. Aquellos nuevos discípulos del Señor Jesús, a su vez, fueron llevando el mensaje hacia donde les alcanzaba a ellos, hacia el tiempo de vida que ellos tenían,
hacia el entorno geográfico en el que ellos estaban. Ahí donde quiera que ellos andaban, ahí llevaban el mensaje. Entonces entendemos que cuando un discípulo que Jesús ha salvado, cuando hay alguien que Jesús ha salvado hasta el día de hoy, esa persona recibe el privilegio y la responsabilidad de ser usado por Dios para salvar a otros. Recibimos, la responsabilidad y el privilegio de ser usados por Dios para llevar las buenas noticias a otros, para que todas las personas escuchen el mensaje de salvación y que otras personas sean salvos. Que ese mensaje que se nos confió. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que es un pasaje que usted se sabe de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el verso 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y vea lo que dice el final del verso 18. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Te entregó a toda persona que es nueva criatura en Cristo, toda persona que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, por el mensaje que recibió. En ese momento te has convertido, lo hayas entendido o no, lo vas a entender posteriormente. Y algunos ya lo entendieron, pero como que no les cae el 20. Nos convertimos, porque dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio la responsabilidad, nos dio el privilegio de anunciarle a alguien más que Cristo es el que ya pagó la deuda, que ya lo salvó y que esa persona se ha convertido un privilegiado para llevar la buena noticia. En los siguientes versículos de este pasaje de 2 Corintios, habla de cuál es el mensaje que debemos de llevar. ¿Cuál es? Porque tú eres portador. Cuando yo leí el tema, portadores de buenas noticias, yo los veo a todos ustedes como portadores de buenas noticias. Porque ustedes están recibiendo la noticia. ¿Cuál es el mensaje? Dice 2 Corintios capítulo 5, en el verso 19, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Tenemos que llevar el mensaje al mundo. Bueno, pastor, yo no puedo ir a China, yo no puedo ir a Japón, yo no puedo ir ni siquiera a Estados Unidos, no puedo pasar. Bueno, pero resulta que ahí donde estás, en tu lugar, en tu área de trabajo, en tu área familiar, en tu entorno social, en tu vecindad, allí tú puedes ser un buen portador del mensaje de la palabra de Dios para que otro sea alcanzado por la gracia de Cristo. Y dice el versículo 19, ahí está el mensaje, que lo que debemos de decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, vea, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ya no. Si tú crees, aceptas el sacrificio de Jesús, ya no toma en cuenta todo lo que hayas hecho. Y vea lo que dice al final del verso 19, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Si necesitamos reconciliación es porque hay una discordia. Si un ser humano necesita reconciliación con Dios es porque hay un distanciamiento entre esa persona y Dios, aunque la persona crea que está cerca de Dios. Si no tiene a Cristo en su corazón, no está cerca de Dios, porque la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se puede acercar al Padre si no es por medio de mí. Si no tiene a Cristo en su corazón, si no acepta a Cristo en su vida, no está cerca de Dios. Necesita ser reconciliado con Dios, y el único medio para poder ser reconciliado con Dios es a través de la fe en Jesucristo. Todo ser humano necesita escuchar esa buena noticia, Jesús. La Biblia dice, ¿qué es lo que separa al ser humano de Dios? El pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y como tú y yo merecíamos morir por estar en pecado y lejos de Dios, Jesús viene, toma tu lugar en la cruz y Él muere en tu lugar. Muere por ti y muere por mí y muere por todo el mundo. Y esa es la buena noticia. Jesús ha reconciliado a todo ser humano con Dios para que no haya discordia. Eso es lo que debemos de llevar a anunciar.
Y tú te has convertido en un portador de buena noticia, así que no cierres tu boca. Predica el evangelio y muestra que Jesús vive en ti. Dice el versículo 20 de este pasaje que estoy leyendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y vea lo que dice a continuación: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio de un mensajero: reconcíliate con Dios. Yo no sé si tú recuerdas a la persona que Dios usó para que tú vinieras a los pies de Cristo. Yo sí recuerdo. La señora vive hasta el día de hoy, es una señora de la tercera edad, y se llama Micaela García. Y es una señora que Dios usó. Si ella hubiera callado el mensaje, si ella hubiera callado la buena noticia aquel 29 de febrero del año 2004, yo no sé qué hubiera pasado. Alguien pudiera decir: pastor, pero hay muchos proclamadores de las buenas noticias, otros que lo hagan. Yo me puedo quedar callado y otro que lo haga. El asunto es que ya fuiste, ya eres portador de la buena noticia, ya la recibiste. Y tu responsabilidad, dice este pasaje, es no quedarte callado, porque te has convertido, dice, en un embajador de Cristo y te has convertido. Mira, yo no tengo nada en contra de los títulos universitarios, al contrario, me enorgullece saber que aquí hay personas que tienen buen nivel catedrático de estudio, me enorgullece. Hace un rato decía, pero me enorgullece en el buen sentido de la palabra. Decía, tenemos a un doctor, tenemos personal de docente, de educación, desde kinder hasta universidad, hay maestros, aquí hay ingenieros por la gracia de Dios. También me enorgullece saber que hay albañiles, allá está mi hermano Juanito en la parte de atrás. Es un trabajo muy noble, hay soldadores y es muy noble. Ante Dios no te hace más el que sea un doctor y un albañil, valemos igual, absolutamente lo mismo. Pero lo que nos debe nosotros de dar mucho gusto es que tenemos un nombre característico, tenemos un nombre de trabajadores de Dios, colaboradores de Dios, embajadores del cielo. Alguien pudiera traer un gafete y decir, soy del cónsul, del consulado americano, soy de la embajada china. Pero lo que muchos cristianos ignoran es que son embajadores de la patria celestial, son portadores de buena noticia para que esa noticia se propague. Hay un pastor de casa de oración en Guadalajara, su nombre es Antonio Ortiz, conocido como Toño Ortiz, es amigo nuestro. Es uno de nuestros tutores, de nuestros mentores, es uno de los pastores con los que más tenemos comunicación. Hace algunos 4 años atrás, este pastor predicó un mensaje que, estudiando para el tema de hoy, yo escuché el mensaje ese y me llamó la atención una fracción del mensaje que el pastor predica que me pareció muy interesante para el tema de hoy. Él dijo en su predicación, en esta parte que el pastor enseña, él dice que el trabajo de llevar la buena noticia, de ser portadores de buenas noticias, el trabajo de discipular a otros cristianos, es muy comparado con aquellas carreras olímpicas que son conocidas como carreras de relevos. Aquellas carreras donde hay más de 2 o 3 participantes o 4 participantes y hay una distancia, pero un participante corre y a cierta distancia se detiene, pero el otro lo está esperando con una postura ya listo. El primer participante lleva en su mano un pequeño tubo y el otro participante extiende su mano ya esperando recibir el tubo para continuar la carrera. El primer participante hasta ahí llega. Y esto hace alusión a que tú y yo como cristianos tenemos un límite de vida. Un día nos vamos a morir, nos agrade o no, nos guste o no. Pero aquí la pregunta es, ¿ya visualizaste a alguien más para que tome esa parte que tú vas a entregar? ¿Has entregado? ¿Ya has entregado el mensaje a alguien más? Me llama la atención lo que el pastor Toño Ortiz explica en su predicación, porque dice que ese pequeño tubo tiene varios nombres. Uno de ellos, de esos nombres, si usted puede investigarlo en internet,
Uno de esos nombres con los que se identifica ese pequeño tubo que se va pasando de relevo en relevo se llama estafeta. Otro de los nombres que tiene ese pequeño tubo que se va pasando se llama testimonio. Investíguelo, yo lo investigué. Se llama testigo. Fíjese qué importante. Y aplicándolo para el tema de hoy, lo que nosotros vamos pasando es el testimonio de Jesús. Lo que Él testificó en la cruz, Él dijo, he venido a salvar. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, en la cruz Él exhibió públicamente y clavó el acta de los decretos que te consideraba a ti culpable. Y Él clava esa acta de los decretos y aquella letra que decía culpable, Él la firma con su sangre y dice, inocente. Inocente todo aquel que cree en mí. Gonzalo Ornelas, aquí aparece tu nombre como culpable ante Dios. Pero yo pongo mi firma con sangre y dice, eres inocente porque ahora yo he pagado el precio. Todos nosotros nos convertimos entonces en portadores de la buena noticia y vamos siendo muy similares a aquellos competidores de las carreras de relevos en donde vamos corriendo en la vida. En muchas partes de la Escritura se menciona que la vida cristiana es comparada con una carrera olímpica. Hay un pasaje escrito que está en Hebreos capítulo 12, verso 1, que dice que nosotros debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y vamos corriendo, pero debemos de llegar a un punto, y aunque no lo quieras aceptar, vas a llegar a un punto en el que ya no vas a poder correr en esta vida. Entiéndase, ya no vas a vivir, vas a morir. Vamos a morir de alguna manera, en algún tiempo. Y tú que eres portador de la buena noticia, tú que eres conocedor del Evangelio de Cristo, así como alguien llegó y te pasó la estafeta y dijo, Jessica, ve y anuncia que hay un rey salvador de todo el mundo. Este rey que ha escrito tu nombre en el libro de la vida, hoy te encomiendo, lleva el mensaje, habla y no calles. Así como a ti te fue salvo, Él llega a sí mismo hacia las personas y puede decir, Alfonso, no te calles. Habla y no calles, predica, lleva el mensaje y vamos en la carrera de la vida. Se pasa el testimonio, se pasa el testigo. Me pareció muy acertada la comparación que nuestro pastor Toño Ortiz hace en esta enseñanza, porque realmente vamos en la carrera de la fe. Nuestro tiempo se acaba, cada día va pasando, cada día hay más desgaste en nuestro cuerpo físico, somos vulnerables a las enfermedades y cualquier momento podemos morir. Pero debe de haber nuevos participantes que tomen el testimonio de Jesucristo para llevarlo a otros participantes, entre tanto que Cristo regresa. Y entre tanto que haya vigor en tu vida, entre tanto que haya aliento de vida, debemos anunciar el mensaje de salvación. No debemos olvidar eso, que nuestra distancia se acorta. Nuestro tiempo de vida se acorta. Y una vez más aquí viene la pregunta. Ya hemos depositado en más de algún participante, entiéndase, nuevo discípulo. Hemos depositado esa estafeta, ese testimonio de Jesús para que se continúe. Ya hemos entregado el mensaje a alguien más. Hemos hablado. Como dije hace un momento, no debemos de decir, otros lo están haciendo, pastor, que otros lo sigan haciendo. No debemos decir eso. No debemos de encerrarnos en ese conformismo, porque cuando nosotros recibimos la buena noticia, decía hace un momento, nos convertimos en portadores de la buena noticia. ¿Para qué? Para que sea entregada, para que sea llevada a alguien más, no para quedarnos con ellas. Y aquí entra la importancia de discipular. Yo les anunciaba hace tiempo atrás que el Señor nos viene inquietando de discipular personas, preparar personas para salir a las calles, hacer un grupo de evangelismo, salir, predicar el evangelio, que crezcan, que avancen en el conocimiento de la palabra de Dios. Hace alrededor de 12 años, por la gracia de Dios, 12 años que se inició la obra de Casa de Oración
Nogales, y desde entonces nos hemos esforzado por trazar fielmente el mensaje de la palabra de Dios. Hemos sido portadores de la palabra de Dios por 12 años por la gracia de Dios, y viviremos los años que Dios nos permita. Y entre tanto que Él nos permita seguir viviendo, nosotros seguiremos trayendo el fiel mensaje de la palabra de Dios en este lugar, presencialmente y virtualmente a través de los dispositivos. Pero viene una pregunta aquí: ¿qué pasaría si Dios nos llamara a cuentas a mi esposa y a mí? ¿Qué pasaría si mi esposa y yo muriésemos en un accidente automovilístico o de la forma que sea? ¿Qué pasaría? Viene aquí esta pregunta: ¿está alguno preparado en este lugar para tomar la estafeta y seguir adelante anunciando el fiel mensaje de Dios que se les ha entregado por tantos años? ¿Está alguno listo para decir, si por alguna razón nuestro Dios llamara cuentas a nuestros pastores, yo tengo la estafeta en la mano, yo tengo el mensaje en la mano y seguiré predicando, anunciando que Cristo vive, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él salva y restaura vidas hasta el día de hoy? ¿Hay alguien aquí que dijera, si el Señor llama a cuenta a mis pastores, tengo la estafeta y me pongo de pie y sigo adelante? ¿Hay alguien aquí que sí? Gloria a Dios por ese amén. Los demás, no sé qué van a hacer porque ya tienen la estafeta en la mano. ¿Te vas a quedar parado? Porque ya se te la acabo de entregar. Simbólicamente estoy entregando el mensaje, pero no es que quiera decir que simbólicamente me estoy muriendo. No lo sé cuándo, pero tienes el mensaje en la mano. Además, Justin hasta tiene algo ahí en la mano que parece que es la estafeta. Así que ya te cayó, Justin. Entonces, ¿estamos preparados para eso? ¿Qué sucede con nuestras vidas? ¿Por qué le tenemos tanto temor al servicio a Dios? Alguien dice, no quiero servir a Dios porque pareciera que el mundo se me viene en contra. Te tengo una noticia, ya tienes el mundo en contra. Jesús dijo cuando oró por sus discípulos, no te pido que los quites del mundo, guárdalos, los he enviado al mundo, el mundo los aborrece. Aún así, yo los envío al mundo para que lleven la buena noticia. Y esto es el tema de hoy, que es de suma importancia, comparado siempre con una carrera. La última carta que el apóstol Pablo escribe, según los estudiosos, los entendidos en la palabra de Dios, es la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué se cree que es la última que él escribe desde su prisión en Roma? ¿Por qué se cree? Porque allí mismo Pablo lo escribe en la segunda carta, en el capítulo 4, del verso 6 al verso 8, dice, ya estoy pronto para ser sacrificado, me van a matar, ya está establecido, ya se dictó el tiempo, ya tengo el edicto de la sentencia y me van a matar, estoy pronto para ser sacrificado. Y yo quiero que lea conmigo 2 Timoteo, capítulo 4, verso 6, y vamos a ver cómo es que Pablo, él mira que eran sus últimos días y ahí compara la carrera. Y dice en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Ya me enteré, me van a decapitar. Vea lo que dice el versículo 7 y ahí aclara y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero vea lo que dice enseguida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No solo a mí. Si tú amas la venida de Cristo, tú seguirás anunciando que Él regresa pronto, que Él viene pronto, que el tiempo se acaba, que no podemos estar diciendo, comamos, disfrutamos de este mundo, al cabo y Cristo tarda mucho. No, predica el Evangelio. Y dado que Pablo entiende que su tiempo se estaba finalizando, que su tiempo estaba ya para morirse, en esta misma segunda carta, vea y lea con atención lo que escribe en el capítulo 2 al mismo discípulo Timoteo, perdón. Veamos lo que escribe en el capítulo 2 a aquel discípulo llamado Timoteo. Capítulo 2, verso 1 y verso 2. Vea lo que dice.
Tú pues, hijo mío, y aquí no es que haya sido hijo biológico, aquí habla en un sentido espiritual. Y hay un buen sentido de decir que tenemos hijos espirituales. Hay un mal sentido en aquellos que quieren que les llamen padre. En el caso de que nosotros nos hemos ganado, y hay un buen sentido de llamarle padre espiritual. Hay un buen sentido de que tengas un padre espiritual. El mal sentido es cuando las personas se exigen y se ensoberbecen y caminan con arrogancia y dicen, yo, respéteme porque soy su padre espiritual. Y sí hay padres espirituales en el sentido, dado que Pablo escribe y dice, tú pues, hijo mío. ¿Por qué? Porque de las entrañas de Pablo, no que haya salido de las entrañas biológicas, sino que Pablo dedicó tiempo, oración, discipulado, estudio para Timoteo, para formarlo, y le entrega la estafeta para ponerlo a predicar como pastor en Éfeso. Pero vea lo que le encarga, vamos a seguir leyendo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vea la recomendación en el verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahí está la palabra, testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, vea lo que dice enseguida. Esto encarga a otros fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vea eso. Pablo sabía que ya se iba a morir, pero Pablo dejó sus estafetas en muchas partes. Pero ahí específicamente a Timoteo le dice, lo que has oído, lo que has aprendido de mí, esto te entrego para que tú también se lo entregues y lo deposites a otros para que sigan adelante. ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo venga? Nadie lo sabe. Las señales están en el cumplimiento. Tanto puede regresar el día de hoy como puede regresar en posteriores tiempos, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Nadie lo sabe. Pero en ese ínter, tú eres un portador de buenas noticias y debes de llevar el evangelio, el mensaje de salvación. Debes de proclamar que tienes un rey que te gobierna. Debes mostrar con tu vida. Hay quienes dicen, yo no tengo habilidad para predicar, pastor. No tengo facilidad de palabra. Pero ¿sabes que hay muchas personas que predican sin palabra? ¿Tú has leído eso, que hay personas que predican sin palabra? Creo que en una de las cartas de Pedro, en el capítulo 3, Pedro le dice a las esposas que tienen maridos que son inconversos, ganen a sus esposos sin palabra, solo con la conducta. Y predican, anuncian la buena noticia con la conducta, se está anunciando el evangelio. Entonces hay 2 maneras poderosas de predicar. Habla y compórtate. Habla y compórtate. Y la gente nos observa, nos lee. Dice 2 Corintios 3, nos leen. Por eso, Timoteo, dice Pablo, lo que has aprendido de mí, lo que has oído de mí, esto encarga a otros idóneos para que enseñen también a otros, que lleven el mensaje. Somos salvos por la gracia de Dios, sí, eso no se discute, pero somos usados por Dios para que otros sean salvos. Y es ahí donde toma forma el tema de hoy, portadores de buenas noticias, portadores de buenas noticias. Es una bendición recibir las buenas noticias, por supuesto, absolutamente que sí. Es una bendición recibir las buenas noticias. Pero es una bendición ser portadores de las buenas noticias. Pero ahí le va. Pero es mucha bendición entregarla. Porque en alguno de ellos la noticia se va a recibir. Sabemos que no todos la reciben. Eso es una verdad. No todos reciben el mensaje. No todos aceptan el regalo de salvación. Pero tú haz lo tuyo, tú entrégalo, tú corre la carrera y tú entrégalo, ve y lleva la estafeta. No todos quieren seguir con esta noble tarea de seguir llevando el mensaje de salvación, de las buenas noticias. No todos quieren, pero ahí le va. Siempre habrá quien sí acepte el regalo
y quien sí quiera continuar hablando de la gran bendición de que somos salvos por la gracia del Señor y que ya el Señor pagó nuestra deuda. Siempre habrá quien sí quiera. Así que yo les motivo a que seamos siempre fieles portadores de la palabra de Dios y que entreguemos oportunamente el mensaje de nuestro Dios, que seamos buenos mensajeros de la palabra de Dios. Si ya has sido un buen mensajero que ha entregado el mensaje de Dios, damos gracias a Dios por eso. Pero si todavía te has quedado con el mensaje guardado, la Biblia dice que debes de entregarlo. Hemos sido llamados por Dios para eso. Hemos sido llamados de parte de Dios para eso. Dice la palabra del Señor en el siguiente pasaje, que es en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, dice la palabra, versículo 10, que Dios no ha venido, Jesús no ha regresado, porque en su paciencia, dice, no ha venido, según algunos lo tienen por tardanza, pero no ha venido no queriendo, dice, que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay una parte de la Escritura que es verdad que no todos aceptan el mensaje, pero tú y yo debemos de hacer el trabajo. Añádale que no todos aceptan el mensaje, añádale que no todos lo llevan, que no todos lo presentan, que no todos lo entregan. Si de por sí la gente es dura de corazón, la gente está confundida en muchas creencias, en muchas formas de tener su fe errada, añádale que hay muchos que tienen el mensaje en su mano, tienen la estafeta en su mano y no la entregan, pero siempre habrá corazones dispuestos para recibir. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo cruza el continente europeo, había una mujer llamada Lidia, a la cual Dios ya le había preparado el corazón para que cuando Pablo llegara con el mensaje, la mujer lo recibiera. Va a llegar un momento en que haya personas a tu alrededor que estén preparados de corazón para recibir el mensaje de Dios. Y este es el encargo de Jesús. Ve y lleva, ve y entrega. El encargo de Jesús no fue recibe el mensaje y quédate con él. Seamos portadores de las buenas noticias. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, a partir del verso 16. Es un mensaje muy conocido. Después de la resurrección de Cristo, Mateo capítulo 28, capítulo 28 a partir del verso 16, dice: pero los 11 discípulos, ¿por qué 11? Recuerde que se había ahorcado uno. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, dice, de esos 11. Pero ve al final del versículo 17. Pero algunos dudaban. ¿Qué era lo que dudaban? Dudaban que realmente hubiera sido el resucitado. Porque ellos lo habían visto morir en la cruz. Había habido un caos y dudaban que Jesús era el que estaba ahí con ellos. Ellos dudaban que era Jesús el que estaba ahí con ellos. Ahora aquí cabe analizar algo de una forma importante. Si algunos de aquellos 11 discípulos llegaron a dudar que realmente Jesús estaba con ellos, también algunos de los discípulos de hoy de pronto dudan si Jesús está con ellos para todo lo que hacen. Ahora vamos a analizar algo aquí importante. Aquellos 11 discípulos estuvieron con Jesús durante 3 años, a 3 años y medio estuvieron con Él todos los días. Comían juntos, desayunaban juntos, cenaban juntos. Les caía la noche por allá en el Monte de los Olivos, ahí dormían. Les caía la noche donde andaban predicando y alguien les daba posada, alguien les daba morada, ahí dormían. 3 años que Jesús los anduvo corrigiendo y enseñándolos y discipulándolos. 3 años en los cuales 2 de ellos en alguna ocasión querían orar para que cayera fuego del cielo y eliminar a algunos de Samaria. Y Jesús les dijo: no es lo correcto. Yo no he venido a perder las almas, he venido a ganarlas. No.
3 años cuando Jesús estuvo enseñándoles: Pedro, no hables como Satanás, no trates de impedir que yo vaya a la cruz. No. 3 años y medio que Él estuvo allí enseñándoles parábolas, estudios. Ellos vivían con Jesús, comían, desayunaban en el mismo lugar, a veces en el suelo, dice la Biblia, a veces en alguna aldea, en alguna casa, en alguna choza. 3 años juntos todos los días, 365 días, 24/7, estaban allí aquellos discípulos del Señor con Él. Ahora, analicemos eso. Si de esos 11, algunos llegaron a dudar que era Jesús resucitado el que estaba con ellos, llegaron a dudar que realmente Jesús era el que estaba allí con ellos, aunque estuvieron con Él ese tiempo, esos años. Pregunta: ¿qué se puede esperar de algún discípulo de hoy que solamente viene los domingos y nada más 3 horas, 2-3 horas? Y añádale que en su casa no ora, no estudia y no lee la Biblia y no se está discipulando, y la buena noticia que recibió no está respaldándose con oración, con sujeción, con sumisión, con corrección de la palabra de Dios, corrección aquí en los estudios. Añádale que esos discípulos nada más vengan suponiendo que este discípulo es fiel dominguero. Vamos a poner, suponiendo que hay un discípulo fiel dominguero, que no viene los miércoles ni a reunión de varones ni a nada, pero es un fiel dominguero. Suponiendo eso, bueno, ¿cuántos domingos regularmente tiene un mes? 4, muy bien. Por los 12 meses, 4 domingos, da un total de 48 domingos en un año, más o menos. 48 domingos en un año. 48 días del año. Es absolutamente muy poco para que un portador de la noticia se esté fortaleciendo en el Señor, para que esté siendo corregido, para que esté siendo abrazado por Dios, restablecido por Dios, reparado por Dios, discipulado por Dios, para que proyecte la buena noticia de la mejor manera posible. 48 días al año, suponiendo que hay un fiel dominguero, es muy poco tiempo. En realidad es muy poco tiempo. Si estos 11 que dice Mateo aquí, algunos de ellos dudaban que Jesús estaba con ellos, y a pesar de que Jesús los tuvo ahí 3 años, todos los días, en las mañanas, corrigiéndolos, enseñándoles a orar, predicándoles con parábolas, enseñándoles de una y de otra forma, dándoles muestras de fe, los dejaba ir solos en la barca, Él se quedaba a la orilla, venía la tormenta, de pronto Jesús iba caminando y decía: hombres de poca fe, ¿no les he enseñado que yo estoy con vosotros siempre? Maestro, es que la tormenta venía y dijimos: bueno, el Señor nos abandonó. En otra ocasión la tormenta se levanta y Jesús ya estaba con ellos en la barca y van con Él. ¿Usted cree que la Biblia dice que Jesús dormía en la popa? Pero cuando la tormenta empezó a tomar fuerza, ¿usted cree que Jesús estaba dormido? Hubo un momento en que ya se despertó, pero Él se quedó allí para ver qué hacían sus discípulos, a ver qué hacían los portadores de la noticia, a ver si seguían confiando en Él los portadores del mensaje. Él se quedó allí y vienen corriendo y le dicen: Maestro, ¿qué no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Hombres de poca fe, les dice Jesús, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y puesto en pie dijo a los vientos: callen, cesen, enmudezcan. Y todos se quedaron: wow, ¿quién es este hombre que aún los vientos se sujetan a Él y los mares le obedecen? Pues ¿quién soy? Voltea Jesús: soy su Señor, soy su Maestro, soy su Rey, soy su Salvador. Y estuvo con ellos 3 años ahí duro y dándoles, enseñándoles, corrigiéndolos, discipulándolos, abrazándolos en amor, cuidándolos. 3 años y medio con ellos. ¿Qué se puede esperar de algún discípulo que no se sumerge en las líneas del libro de Dios? Y suponiendo que hay un fiel dominguero, uno de esos que viene todos los domingos, realmente se está preparando, porque nada más son 48 días, pero de esos 48 días no son las 24 horas que se le ofrecen, nada más son 3 horas. Y de enseñanza 1 hora, 1 hora 15 minutos.
Y es poco tiempo. Ahora, ellos dudaban que realmente era Jesús el que estaba allí con ellos. Ahora vamos a seguir leyendo Mateo, ahí en el capítulo 28, y vamos a seguir el verso 18. Porque ellos lo vieron a distancia y dudaban que era él. Y dice el versículo 18, y Jesús se acercó. Ok, están dudando, entonces me voy a acercar. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, vea que les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les está diciendo aquí? Yo soy el Señor de todo poderío y autoridad, en el cielo y en la tierra. Yo soy el Señor que con ese poder tengo el poder para usar tu vida. Pedro, tengo el poder para usar tu vida. Tomás, tengo el poder para usar tu vida. Mateo, tengo el poder para usar tu vida. Andrés, yo tengo el poder para usar tu vida. Y así pudiera mencionar a los nombres de los discípulos de hoy y empezar a decirles por nombres. Adrián, yo tengo el poder para usar tu vida. Y así empezar a recorrer. Y Jesús está enseñándoles eso. Yo tengo el poder. Ahora, y después de que les dijo eso, yo tengo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces lea conmigo lo que dice el verso 19. Y dice, por tanto tengo el poder, por tanto tengo la autoridad, por cuanto yo los respaldo, por cuanto yo estoy con ustedes, dice aquí en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, vayan y lleven el mensaje, vayan y prediquen mi evangelio, prediquen la buena noticia, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vea lo que dice enseguida, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y afirma, y sella el Señor esa parte y dice, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes, algunos que dudaron si realmente era yo el que estaba aquí con ustedes, les confirmo, yo estoy. Ve y predica y yo estaré contigo. Tú anuncia mi evangelio y yo estaré contigo. Tú prepara más discípulos, yo voy a usar tu vida. Tú habla el mensaje, no importa dónde sea, donde mi espíritu te envíe, yo te voy a respaldar. Entrega la buena noticia, enseña a otros discípulos para que tomen la estafeta y continúen con la carrera. Enseña a otros, habla y no calles. Habla y no calles. A veces leemos un poco superficial los pasajes de la Escritura, pero este pasaje, yo estudiando para el tema de hoy, yo lo trataba de desmenuzar y decía, Señor, entonces tus discípulos, aquellos, algunos dudaban que eras tú el que estaba ahí. Sí. Y yo me acerco y el Espíritu Santo me hablaba diciéndome, yo me acerqué y les dije, yo soy el que estoy, yo tengo poder, yo tengo autoridad y tengo poder y autoridad para usar tu vida. Pedro, en el primer sermón que tú hables, Pedro, en el primer sermón, ¿te acuerdas cuando te dije que a ti te entregaba las llaves del reino de los cielos? Era mi mensaje, Pedro, lo que te entregaba. Es el mensaje de la palabra de Dios que abre la puerta, que abre la puerta. Pero si alguien se cierra al mensaje de la palabra de Dios, por eso cuando en Mateo capítulo 16 Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Es un versículo muy mal interpretado por muchos pastores y predicadores, y enseñan, yo tengo poder para atar en el cielo y para desatar, por tanto ato al diablo. Nunca Cristo mandó atar al diablo a nadie. Es un versículo mal interpretado por el amor de Dios. Lo que ahí dice ese pasaje, cuando tú presentes la llave, que es la palabra, que es el evangelio, entonces las personas entenderán y serán desatados de su vida de pecado, y en el cielo serán desatados de condenación, en la tierra serán desatados del pecado y serán atados ahora a la bendición. Pero si se niegan al mensaje, quedarán atados al pecado y quedarán atados a su vida de condenación. Pedro usó la llave en el libro de los Hechos capítulo 2, en el primer sermón que usó después de ser revestido con el Espíritu Santo. Y se levanta Pedro y empieza a decir,
Arrepentidos y convertidos. Estos que ustedes están mirando aquí no están ebrios, no están borrachos, sino que el poder de Dios está en ellos, porque ahora el Espíritu Santo los ha hecho nuevas criaturas. Ellos han sido convertidos de las tinieblas a la luz admirable. Por tanto les anuncio que ese mismo Cristo que los salvó a ellos, ese mismo Cristo que los restauró a ellos, quiere restaurarlos a ustedes. Así que arrepiéntanse y conviértanse, que la salvación es grande y eterna. Háganlo. Esa es la llave. Eso es el atar y el desatar. Y por causa de no desmenuzar la Escritura hasta el día de hoy, mire, todos los pasajes que hablan de atar y desatar, ninguno habla de atar al diablo excepto uno. Y ese, cuando habla, ¿quién pudiera tomar las posesiones del hombre fuerte si primero no ata al hombre fuerte y toma los bienes? Ese alguno es Jesús. La casa del hombre fuerte es el mundo, y los bienes del hombre fuerte son las almas. Y el único que puede atar a Satanás para que ya no tenga autoridad y señorío sobre las personas se llama Jesucristo. Lo que tú tienes que hacer es hablar el evangelio, presentar el mensaje de salvación, y la persona entonces será liberada de la atadura del pecado. Pero el que lo ata es Jesús. A ti y a mí se nos ordenó resistirlo. Resistidlo y él huirá. A ti y a mí se nos ordena: fortalécete en el poder del Señor para que podáis resistir en el día malo. Someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá. Es doctrina antibíblica eso de andar mochándole la cabeza al diablo. Es doctrina antibíblica. ¿Quieres de alguna manera mocharle la cabeza al diablo? ¿Quieres de alguna manera hacerlo? Sométete a Dios. Sométete a Dios, obedécele a Dios, honra a Dios y verás lo que va a pasar. Honra a Dios. Hombre, trata con amor a tu esposa, trátala con respeto y con cuidado y dedicación. Honra el mensaje que dice: trátala como a vaso frágil. Proyecta el mensaje de salvación. Tú, hombre que eres casado, no necesitas andar diciendo: yo trato bien a mi esposa, yo amo a mi esposa. No necesitas andarlo vociferando. Trátala bien, y las personas que están a tu lado, las primeras personas que están a tu lado son tus hijos. Y ellos se darán cuenta: el mensaje que predica mi papá, es verdad que lo vive. Mira cómo trata a mi mamá, mira cómo la cuida, mira cómo la protege, mira cómo honra el mensaje. Qué calladitos, ¿no? Así es como se honra la palabra de Dios. Y como todos fallamos, necesitamos mucho. Los verdaderos discípulos de Jesús debemos tomar muy en cuenta el privilegio y la responsabilidad de entregar el mensaje. Es un honor grande y un privilegio de entregar el mensaje. Es una gran bendición de ser usados por Dios para que la salvación llegue a otros. Así que debemos nosotros de Aprende a ser discípulo lo más que puedas. Escudriña la Escritura. Cuando haya un versículo que tú te enteraste que fue mal enseñado, mal interpretado, profundiza en él con buen espíritu. Buen espíritu. O sea, cuando yo digo que algunos pasajes los tratan mal, yo no vengo a burlarme de aquellos pastores que lo hacen, porque en algún momento yo enseñé cosas torcidas. Y la persona que me empezó a corregir el buen mensaje de la palabra lo hizo con buen espíritu. No lo hizo con un sentido de burlesco, de carcajada. Este brother, qué cabezón. Oye, ¿y eso predica, hermano? No, ya ni la muela. No. Siéntate, hermano. Abre tu Biblia. Vamos a estudiar el texto rodeado de su contexto. Vamos a estudiar la cultura. Vamos a estudiar todo lo que significa. Vamos a ver. Desmenuza, cómete este rollo, cómetelo, pero analízalo. Pero hay quienes se comen un montón de rollos que no es el mensaje de Dios. Y debemos de ser buenos discípulos para poder discipular buenos discípulos. Un discípulo torcido va a generar discípulos torcidos. Eso dice Oseas capítulo 4. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y será el pueblo como el sacerdote. Y hay congregaciones que hasta el día de hoy defienden a capa y espada lo que el pastor les enseña porque el pastor lo dijo. Y así van por la vida discipulando cosas cerradas. Y debemos nosotros de llevar el mensaje fiel, porque fiel es el que nos lo confió. Y debemos de predicarlo tal cual como Él es.
Y somos llamados para eso. Y apuntando para el final, yo quiero que lea conmigo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: vea usted para qué somos salvos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, y no que haya Dios escogido. Ya hemos hablado bastante de eso, de una doctrina que yo no comparto, y lo digo con respeto, ¿verdad?, por aquellos que la comparten, pero yo no comparto la doctrina de que Dios haya seleccionado específicamente a algunos para salvación y seleccionado a otros para perdición. No, somos seleccionados porque Él seleccionó que de entre los gentiles y los judíos se formaron solo pueblo. Venga a estudiar la carta a los Efesios si quiere aprender un poco más, o búsquenlo en la plataforma que estamos estudiando. Bueno, dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nada más se queden sentados en su congregación y en su casa y no digan nada. Ay, perdón, me equivoqué de Biblia. Déjeme volver a retomar la Biblia de veras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí va. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuiste llamado? Para anunciar las virtudes de Jesús. ¿Para qué fuiste salvo? Para predicar que Él sigue salvando. Anuncia que la gracia y la misericordia de Dios todavía alcanza para abrazar a muchos más. Todavía va a llegar un día en que se va a terminar el tiempo de la gracia. Va a llegar un día en que se va a acabar, pero todavía está. Y tú y yo que conocemos esa noticia, no te calles, háblalo, vociféralo, grítalo, enséñalo, habla el mensaje. Y dice en el versículo 10 de este mismo pasaje, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora has alcanzado misericordia. El versículo 9 dice: entonces habla, entonces anuncia, entonces enseña. Mire, no sé cómo explicarle esto que le voy a hablar. A veces en los tiempos de receso en los trabajos se juntan 2 o 3 empleados y nunca falta por ahí alguno que tenga un espiritillo ahí medio de chistosín, ahí no sé cómo decir, bueno, un poco más payasito que otro, pues, que es el que cuenta los chistes y nunca falta ahí que se empiece a hacer la bolita, a escuchar los chistes de doble sentido, los chistes colorados, y nunca falta un que otro cristiano despistadón que está escuchando. Y sí causa gracia la forma como lo habla, incluso causa gracia las cosas que dicen, causa gracia, pero no es algo que edifica, no son palabras que edifican. Yo te recomiendo, retírate de ese lugar. Pero lo que quiero oír es lo siguiente: así como se hacen esas bolitas y se empiezan a juntar unos con otros para escuchar cosas que no edifican, en tu casa, en tu vecindad, en algún momento, te podrás juntar para decir: Jesús sigue salvando almas. ¿Puedes hablarlo? Yo recuerdo en una ocasión en la empresa donde yo trabajaba aquí en Nogales, de por sí acostumbramos en casa a orar por los alimentos, y en la hora que nos llamaron a todos para comer, esto lo he dicho antes, sirven la comida y yo inclino mi rostro y yo en mi interior nada más, ni siquiera lo dije en palabras altas, en mi interior nada más dije: Señor, gracias por estos alimentos, porque me has provisto de trabajo y aún me alimentas en el trabajo. Gracias, Padre, porque eres bueno. Y cuando abrí mis ojos estaba una de las supervisoras, una señora que tenía una fama de ser muy ruda, muy déspota, muy mala persona. La tenía parada junto a mí, mirándome, y me dice: ahora entiendo. Ahora entiende qué, le digo. O sea que por eso no dices malas palabras, dice, por eso no eres grillero, eres cristiano. Sí, soy cristiano.
Fíjate, me dice, que de toda tu conducta, de todo lo que tú, cómo te comportas aquí en el trabajo, ¿sabes qué fue lo que más me conmovió a mí? Me conmovió que dieras gracias por los alimentos. Me conmovió que estuvieras dando gracias por los alimentos. Y me puse a pensar, tanto que me ha dado y no agradezco. Y aproveché un minutito y le dije, bueno, la Biblia dice que Jesús es conocido como el pan del cielo. ¿Eso dice? Sí. Lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y dice, yo soy el verdadero pan del cielo, el que me come a mí. ¿Y qué es comerlo a Él? Pues comer la palabra de Él, entender el sacrificio de Él, entender que Él vino a morir por ti y por mí. ¿Eso dice? Sí. Y dice, no hay tiempo, debo comer. Luego me hablas de eso, me interesa. Yo no les animo a que ustedes aprovechen el tiempo de su trabajo para andar predicando porque los van a correr. Sean sabios. Pero si allá en el receso o a la orilla o al salir del trabajo hay oportunidad, presenta el mensaje de salvación. Si tienes una reunión en la familia, presenta. Aquí tenemos a un hombre enfrente sentado aquí de nosotros que por años lo tenían detestado en su casa, en su familia. Ahí viene este otra vez. Ya nos tiene enfadado. Nos comenta que algunos de sus hermanos, el Evangelio de Cristo llega primero por la gracia de Dios en él. Y por la gracia de Dios ahora aquí está también mi hermano Jesús, mi hermano Gabriel, la hermana María Elena y familia. Dios lo usó para llevar el mensaje. Y ahora los hermanos, ellos llevan el mensaje en sus casas. ¿Y tú? ¿Has llevado el mensaje? ¿Has sido un buen portador de la buena noticia? Yo te animo que seamos buenos mensajeros, que seamos buenos portadores de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando sea predicado el evangelio del reino de Dios, dice, esto lo dice en Mateo capítulo 24, cuando sea predicado el evangelio de Dios en toda la tierra, entonces vendrá el fin y Jesús regresará. Una de las causas por las que Jesús no ha regresado es porque hay muchos discípulos que no han llevado el mensaje. ¿Te imaginas qué entorno puedes cubrir geográficamente? Los que estamos aquí, yo veo un buen número. Los que estamos aquí, si nosotros cumpliéramos con nuestra parte, cubriríamos un buen entorno geográfico del evangelio. Y si toda la iglesia alrededor del mundo hiciéramos nuestro papel de ser buenos portadores del evangelio, ya todas las partes estuvieran cubiertas con el evangelio de Cristo. Y a veces has hecho una oración como esta y has dicho, Padre, el mundo me aflige, sufro tanto, ven ya, Señor. Pero luego te acuerdas que hay un familiar tuyo que camina descarriado del Señor y dice, ay, Señor, gracias porque no has venido, porque este primo que tengo es recabezón, el condenado. Entonces, háblale al primo cabezón, háblale el evangelio para que entienda. Seamos buenos portadores de la palabra de Dios. Quiero invitarte que oremos para que Dios, así como les dijo a aquellos 11 que les dijo, yo tengo el poder y la autoridad para usarte, así que sale y predica el evangelio. Y vamos a iniciar el discipulado. No quiero darle fecha específica cuándo lo vamos a iniciar, porque el material de trabajo me llega la semana que entra. Y por aquello de que haya algún percance de hacerlo tardanza, en cuanto me llegue el material, ponemos la fecha y empezamos a preparar personas para que vayamos y prediquemos, para que vayamos a hablar el evangelio. Si tú estás interesado en ser un buen soldado de Jesucristo y ser un buen portador de la palabra, antes de que salgas de este lugar, anótate con mi esposa para recibir el discipulado. Se les va a entregar la Biblia y se les va a entregar el libro de estudio, se les va a dejar tareas y vamos a trabajar en eso vamos a empezar desde lo básico y poco a poco vamos a ir avanzando para crecer en el Señor.
Si tú quieres formar parte de este discipulado, anótate antes de salir de este lugar, porque somos portadores de buena noticia y vamos a hacer lo que nos corresponde el tiempo que nos resta, sea el tiempo que Cristo se tarde para volver. Hagamos las cosas como a Él le agrada. ¿Quieres ser un buen portador del Evangelio, mi amado hermano? ¿Sí? Ponte sobre tus pies porque yo quiero orar. Y si tú quieres orar enfrente de este lugar, puedes hacerlo. Yo siempre les digo, es más fácil orar por ti cuando pasas acá que ir de silla en silla. Y si tú quieres ser un buen portador del Evangelio y quieres trazarlo de la mejor manera, ven y ríndete al Señor y dile: Padre, ayúdame a ser un buen portador de la palabra, del Evangelio. Ese fue tu mandato, Señor. Ayúdame, poderoso Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. Ayúdame, Señor. Padre, he predicado tu palabra, he trazado tu mensaje, lo he hecho hasta donde me alcanza, Señor, a mí. Pero aquí están tus discípulos, aquí está tu iglesia. Gracias a aquellos discípulos tuyos que esparcieron el mensaje, Señor. Gracias a eso estamos hoy aquí. Gracias a que ese mensaje fue predicado, nosotros lo escuchamos y creímos en ti, Señor. Gracias. Ahora, Señor, usa nuestras vidas para que otros que no te conocen vengan también al conocimiento de tu salvación. Gracias, poderoso Dios. Si tú quieres orar para que Dios te ayude, puedes hacerlo desde tu lugar, pero si tienes libertad de pasar a este lugar, puedes pasar y dile al Señor: heme aquí, Señor. Dile al Señor: heme aquí, Dios. He aquí mi vida, Señor. He aquí mi vida, Señor. Así como sé que estuviste con aquellos, sé que estás conmigo, Señor. He aquí mi vida. Usa mi vida para llevar tu palabra, Señor. Que más discípulos sean levantados, que más personas sean alcanzadas. Padre, oramos por cada uno de los que están aquí, Señor. Heme aquí, dile a Él: heme aquí. Entre tanto que cantamos este canto, tú puedes orar y al final vamos a orar. Y entre tanto que cantamos, si el Espíritu Santo te mueve, puedes ir pasando a este lugar. Ora y dile al Señor: tú dijiste y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Tú dijiste y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Dile a Él: Señor, heme aquí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor.
mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Señor, aquí estamos ante ti. Usa nuestras vidas. Yo creo que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tú dijiste y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Tú dijiste y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Señor, heme aquí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Gracias, Señor. Puedes decirle al Señor: heme aquí, usa mi vida. Y repite con nosotros: tú dijiste y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Dilo una vez más: tú dijiste y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Gracias, Padre. Aquí están tus discípulos, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí están tus siervos amados, Padre. Has confiado tu mensaje en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a llevar este mensaje a toda persona que necesite escuchar. Enséñanos a predicar tu palabra con amor, con entrega, Señor. Aleluya. Aquí está tu iglesia, Casa de Oración Nogales, Señor.
Aquí estamos, Padre, envíanos a nosotros, Señor. Envíame a mí, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor. Levanta tus manos y dile: heme aquí. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Envíame, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás, tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás, tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque has confiado tu palabra en nosotros. Has confiado ese mensaje en nosotros. Dice tu palabra: tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es la palabra de salvación. En estos vasos de barro, ahí está el tesoro. En vasos de barro, lleva el tesoro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Hay una parte del canto que dice: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Señor, heme aquí, que dispuesto estoy. Anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Señor, heme aquí. Señor, heme aquí, que dispuesto estoy. Anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Así despacio. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás, tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás, tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Te damos gracias, Dios,
gran privilegio que tenemos de ser portadores de buena noticia, Señor. Gracias. Levanta tu voz una vez más y dice: Señor, heme aquí, usa mi vida, heme aquí, Señor. Señor, heme aquí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Señor, heme aquí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Tú dijiste, y yo estoy aquí, heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Una vez más, tú dijiste, y yo estoy aquí, heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Gracias, Señor. Dale el aplauso fuerte a Él. Tu palabra vive, tú vives, tú eres real. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así puestos de pie, así puestos de pie. Tenemos reunión para varones el martes, tenemos estudio bíblico el miércoles. Gracias, hermano. Y tenemos oración el viernes y el culto aquí. Oración por la niña Victoria mía, de la hermana Toñita. Trae inflamación en su carita. ¿Aquí está la niña ahorita? ¿No? Está en su casa. Aquí está oración por ella.